Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrega de videos explicativos sobre literatura costarricense. En este caso lo abordaremos durante el periodo liberal en Costa Rica de 1850 a 1890. En primera instancia vamos a hablar sobre Ricardo Fernández Guardia, quien fue escritor, historiador y diplomático. Fernández nació en Alajuela en el año de 1867 y falleció en San José en el año de 1950. Se le considera como uno de los fundadores de la literatura costarricense, así como uno de los pioneros en la historiografía moderna. En varias discusiones y debates dejó clara su postura modernista y de libertad, en donde respalda que el artista trate temas alejados de la realidad nacional. En algunos de sus cuentos incorpora personajes que representan la clase media y alta en escenarios urbanos. Por otra parte, algunas de sus obras plasman temas relacionados con la familia, el matrimonio, la mujer y en algunos otros casos sobre la relación del país con el extranjero. En cuanto a la historiografía, Fernández Guardia siguió la tradición de su padre, recopilando documentos básicos de la historia nacional, siendo uno de sus trabajos más notables la cartilla histórica. En cuanto a la literatura, Fernández Guardia seguía una línea propia del parnianismo francés y modernismo hispanoamericano. Estos aspectos se ven plasmados en la obra de Fernández llamada Hojarasca. Con ello se propicia entonces la apertura cosmopolita hacia los focos culturales de todo el mundo. Posterior a ello, Fernández incursionó en diversas corrientes literarias que en ocasiones se alejaban del parnianismo que caracterizó su primera obra llamada Hojarasca. Para finales del siglo XIX, se conforma un pequeño grupo en el país fruto de la oligarquía, agrupación que se llamó Generación del Olimpo o el 900. Este reducido grupo lo constituían principalmente maestros, políticos, historiadores y escritores como Fernández Guardia. Consolidación del Estado liberal. Dentro del grupo de intelectuales de la Generación del Olimpo se halla Ricardo Fernández Guardia. Este grupo es defensor de la misma filosofía e ideología prevaleciente, pero no comparte el abordaje político ejercido por sus antecesores. Rojas y Ovares señalan que esta es una etapa de, y abro comillas, consolidación del Estado, y el papel histórico, literario e ideológico del mismo consiste en elaborar un modelo de cultura nacional acorde con el proyecto político del liberalismo oligárquico, cierro comillas, que provoca cambios en las estructuras de la sociedad, entre ellos la secularización de la educación y el desligamiento de la religión y los símbolos religiosos en las instituciones más importantes del país. Muy bien, ahora hablaremos sobre el desarrollo del liberalismo. Para fortalecer un Estado liberal era necesario estructurar y establecer los principios que caracterizaran a esta ideología o movimiento político. Es por ello que se da una organización en la que se establece la libertad del ser humano y la igualdad de cada individuo de su misma especie. Con ello se va a rechazar por completo el favor de Dios privilegiando clases con el nacimiento o con la posición social. Este estado obtenido desde el nacimiento propiciaba enormes distinciones entre mujeres y hombres, así como entre las mismas mujeres. La expansión del liberalismo significó por mucho la lucha contra la Iglesia en el contexto costarricense. Vargas en el 2015 nos menciona que la razón adquiere sentido especial, puesto que se constituye en una nueva vida para entender el mundo, lo cual difiere de la visión religiosa que lo hace por medio de la fe. Es decir, la expansión del liberalismo significa en gran medida un nuevo modo de vida. El liberalismo en Costa Rica. La formación y consolidación del Estado costarricense ocurrieron a mediano y largo plazo, formando parte de los primeros años de vida política independiente hasta las últimas décadas del siglo XIX. La influencia externa impulsó patrones europeos en el campo material y asimismo en las ideas, llegadas gracias a los medios de comunicación. Tanto Europa como Estados Unidos se convierten en fuentes referentes para los gobernantes, quienes empezaron a señalar el progreso como eje central en el discurso, tomando camino hacia la modernización de la mano de la política, economía, lo social y cultural, siendo este mismo progreso de aquellos vínculos con las naciones industrializadas lo que conllevaría al olvido de las necesidades propias de las naciones latinoamericanas,
perjudicando con contratos desiguales debido a la apertura del mercado exterior, acompañado de la recepción de sus capitales en forma discriminada. Aunado a ello, con la popularidad de la prensa escrita se tratan asuntos relacionados con las campañas electorales, la capacidad tecnológica, el crecimiento del mercado nacional, los asuntos públicos, el aumento de la alfabetización y la inminente inserción del país en un sistema capitalista. El proyecto de nación de los liberales. Fueron grandes esfuerzos los que se hicieron para fortalecer los valores nacionalistas y la identificación hacia el Estado. Para lograrlo, se comenzó con la creación de símbolos, la construcción de monumentos y el desarrollo de instituciones nacionales. Con ello, la elaboración de la historia del país tomó un papel crucial a la hora de consolidar ese sentido de pertenencia. Un ejemplo de ello puede ser Juan Santamaría. Las concepciones de una nación dan inicio con el desarrollo liberal, pero en una etapa bastante tardía. La campaña nacional dio inicio con el desarrollo de los orígenes imaginados de Costa Rica, y con ello el apego a figuras heroicas, monumentos y discursos propios del ser costarricense. Las reformas liberales y las leyes anticlericales. Hasta 1875, las relaciones con la Iglesia Católica eran poco armoniosas. Posterior a esa fecha y hasta la muerte de Guardia, se tornaron más cordiales, siendo la Iglesia de gran importancia para la gestión estatal. La administración Guardia apoyó la organización y mantenimiento de centros educativos católicos. Ejemplo de ello son el Colegio Sion en Alajuela y San José o el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Cartago. Ahora bien, respecto a la presencia de las leyes anticlericales, se implementan a partir de los 80 del siglo XIX. Estas pretendían limitar la influencia eclesiástica y someter al Estado, diezmando en gran manera algunas de las facultades que la Iglesia poseía hasta entonces. Ante dicho panorama, el obispo Bernardo Augusto Til desarrolla una importante reforma que permitiese hacer frente a los principios liberales que se estaban desarrollando en el país, en donde se utiliza prensa escrita a través de los medios El Eco Católico y El Mensajero del Clero para difundir sus ideas. En 1892, José Joaquín Rodríguez restablece la educación religiosa a los programas educativos, pero sin carácter obligatorio. El partido Unión Católica de 1893 participa en los procesos electorales y como consecuencia de ello a la Constitución Política se adiciona en el artículo 36. No se podrá, sin embargo, hacer en ninguna forma propaganda política por clérigos o seglares, invocando motivos de religión o valiéndose como medio de las creencias religiosas del pueblo. Ahora bien, hablaremos un poco acerca del aspecto histórico literario. Respecto a la influencia del modernismo y la polémica nacional, es importante rescatar en este punto que en el contexto latinoamericano el modernismo influyó en muchos jóvenes que posteriormente se convertirían en renombrados escritores. Entre ellos podemos encontrar a José Martí, José Santos Chocano, José Enrique Rodó, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío y por supuesto Ricardo Fernández Guardia. Los nombres de algunos de ellos aún perduran en la actualidad. En este contexto, en 1894, Fernández Guardia publica Hojarasca, libro que genera una gran polémica, considerada por Rojas y Ovares como parte de la consolidación de una identidad nacional. Este escrito recibe muchas críticas, entre ellas en la revista Cuartillas, donde tanto Zambrana como Carlos Gallini reprochan el trabajo de Fernández Guardia por sus tendencias modernistas y por considerar esas historias ajenas a la realidad costarricense. Según Zambrana, es necesario dejar la brujería francesa, abandonar las ideas que no son propias y mirar y explorar lo que tiene más cerca o a su alrededor. Aunado a este, Carlos Gallini lo critica en esa misma revista bajo el seudónimo de Amer. Fernández Guardia tiene gran influencia francesa, es defensor de ideales tales como la madre patria, el uso correcto del idioma y la exaltación de Europa. Lo anterior lleva como nombre polémica literaria y se creó por la presencia de dos tendencias sólidamente definidas y que se mantenían presentes en el mismo tiempo. Por un lado,
Los nacionalistas, quienes defendían lo autóctono, lo nuestro, lo que nos pertenecía, y por otro lado los modernistas, quienes utilizaban elementos fantasiosos, lo extranjero y el lenguaje sofisticado. Ello se traduce entonces al enfrentamiento de dos posiciones, una que destaca el modo de hablar y las narraciones de la cultura costarricense, y la otra caracterizada por rescatar y ensalzar lo foráneo. Por otra parte, es claro que los nacionalistas buscaban compartir con el lector un mundo conocido, mientras que los modernistas abordaban temas desconocidos, la vida social de la clase alta y lo exótico. Es importante recalcar que la educación incidió en la toma de alguna de estas posturas por parte de los individuos. De esta querella, lo rescatable es el planteamiento expuesto por Rojas y Ovares sobre la importancia de representar la propia historia y un mayor estudio de lo nacional. Según estas investigadoras, este nacionalismo responde a un interés superior que traspasa las fronteras. Claro, el objetivo de estos es importante recalcar que el nacionalismo se establece como algo pintoresco y autóctono. Su propósito primo era alcanzar al lector extranjero y de ese modo atraer inversión al país, es decir, media un interés de traer una audiencia particular, estimulando la literatura y a partir de ella se da a conocer nuestro país y nuestro pueblo. Análisis sociocrítico y literario. Como parte del proyecto liberal al que se inscribe Fernández Guardia, su obra plantea la necesidad de mostrar una imagen atractiva y pintoresca de Costa Rica, pero sin dialectismos que obstaculicen su comprensión, es decir, sin utilizar un lenguaje popular como lo hizo Aquileo Echeverría. Fernández Guardia es cuidadoso en seleccionar aquellos temas y personajes que resulten atractivos. Por esta razón, se ofrece una imagen tranquila y doméstica de Costa Rica. No presenta una imagen belicosa y el subalterno siempre conoce su lugar y se mantiene en él sin intentar sublevarse. Se ha llegado a catalogar su discurso como represivo, puesto que quienes intentan salir de su situación fracasan en su mayoría. La crítica hacia Fernández Guardia y otros escritores se da por su evidente rechazo de lo popular y el uso de costarriqueñismos que afectaban el proyecto de inversión a partir de la literatura. Por otra parte, los liberales costarricenses comprendían la necesidad de literaturizar al campesino costarricense, sin que eso significara entrar en costarriqueñismos o que ellos se sintieran identificados con los sujetos populares. Ahora hagamos una clasificación de los cuentos. Empecemos por la construcción de personajes femeninos. Comencemos con la obra El Estreno. Aquí es importante recalcar algunos aspectos. Especialmente se debe notar el retrato del personaje de Ramona, mujer indígena que trabaja como empleada doméstica en la casa de Gregorio y su familia. También se presenta la figura de una mujer indígena pero virtuosa, elementos casi contradictorios para Ricardo Fernández Guardia. Esto a causa de que es religiosa y ha sido domesticada, entre comillas. Y por último, otro aspecto es que este es un retrato positivo de una mujer indígena porque ella ha asumido y aceptado su colonización. Se dice en el texto, Ramona, a quien a los aires de San José habían despabilado mucho. El clavel. El retrato del personaje de Emilia apunta a su imposibilidad en tanto sujeto impuro, es decir, en su representación se encuentra la ambigüedad que sufre el mestizo en los cuentos de Fernández Guardia, una ambigüedad que desemboca en el constante menosprecio por lo propio en relación con lo otro, con lo colonizador, con lo europeo. Emilia es llamada Conchita, es decir, campesina, lo que para la organización social de la época era vincularla con la inferioridad asignada al mestizo y entonces con lo indígena como la mayor seña de barbarie. Esta burla se da a pesar del refinamiento que ha logrado este sujeto incompleto, esta tica. La imposibilidad caracteriza a Emilia, la imposibilidad de ser plena, según los estándares del paradigma patriarcal occidental. Ahora hablemos de los sujetos culturales, específicamente en el texto La Política. Aquí, Ñor Juan se presenta como un personaje tonto e inocente. Esto refleja un poco el pensamiento eurocentrista de Fernández Guardia, que se sitúa por encima del personaje.
También se trata de una burla del sujeto nacional por su relación con lo rural y campesino, y porque no sigue el ideal de sujeto nacional civilizado que se quiere proyectar. También, cuando el campesino se sale de su hogar, está destinado al fracaso. El ahorcado. En primera instancia se establece la descripción del cambio del paisaje limonense, que denota la nostalgia por el Valle Central, donde se encuentra la civilización. Por otra parte, los retratos de los personajes chinos y negros no parecen corresponder al ideal europeo civilizado y extendido alrededor del mundo. Por último, no se sabe si se trata de una sátira o si el autor empatiza con la vida de estos sujetos, dado su rechazo a la barbarie que de ellos rescata. Con respecto a la representación de personajes masculinos, mencionemos el texto Un héroe. Este es un retrato de Joaquín García, o Jususa, el cual corresponde con el ideal europeo de raza blanca. Allí se menciona, un zapatero de ojos azules. Es además intrépido, astuto y valiente. Estos atributos lo convierten en un héroe que se sacrifica por la patria. Sin embargo, encuentra un destino fatal sumergido en el alcoholismo. Es a partir de los relatos heroicos de Jususa que en los enfrentamientos se construye también una imagen del costarricense valiente y luchador que defiende a su patria.